Ok, vamos a seguir el estudio de Primera de Pedro, capítulo 2. Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y vamos a leer lo que dice la Biblia aquí, Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a dar lectura. La semana pasada vimos que Dios nos ha llamado a ser piedras vivas, y el día de hoy vamos a ver que Dios nos ha llamado a formar una nación, un pueblo escogido por Él. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios, dice: mas ustedes son linaje que escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay que recordar que Pedro está escribiendo esta carta para animar a aquellos cristianos que habían sido expulsados, que habían sido sacados de sus lugares de origen, ¿verdad? Y habían sido esparcidos mayormente por lo que es el área de Turquía en la actualidad. Y él es de estas palabras, porque yo me imagino que cuando a ti te sacan de tu nación y te mandan a otra nación que no es tu nación, pues ahora sí, como decía la India María, ¿no? No eres ni de aquí ni de allá, sientes que te roban tu identidad como perteneciente a una nación. Pero ahora Pedro le dice a esta gente que había puesto su fe en Jesucristo, les dice: déjenme decirles algo, ustedes ni siquiera eran un pueblo, ustedes no éramos nada, pero ahora Dios nos ha escogido para formar con nosotros una nación espiritual, un pueblo especial para Dios. Nosotros no escogimos dónde nacer, o alguien de ustedes escogió dónde nacer. ¿Cuántos decidieron nacer en México? ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes decidieron nacer en Estados Unidos, o en Guatemala, o en Perú, o donde hayamos nacido? Yo creo que nadie de nosotros escogió la ciudadanía o nacer en la nación de donde pertenecemos. Pero hay algo interesante, que nosotros como cristianos ahora vemos que la palabra de Dios nos dice que ahora Dios nos escogió para formar parte de una nación, para formar parte de un grupo de personas que conforman una nación espiritual. Pero no solo eso, a mí me encanta la palabra escoger, pero ahorita vamos a leer un poco más acerca de esto. Primero déjenme decirles qué significa la palabra pueblo. ¿Qué es un pueblo? ¿Alguien sabe lo que es un pueblo? Cuando escuchan la palabra pueblo, ¿qué se les viene a la mente? Habitantes, ¿no? Personas que conforman un lugar, que viven en un lugar. Cuando escuchan la palabra pueblo, ¿qué más se les viene a la mente? El pueblo de allá que dejamos, ¿verdad? De allá ya lo extrañamos, ¿verdad? Bueno, ese lugar, ¿no? Pero mayormente, como dice Ramón, el pueblo significa gente. Y déjenme darles tres definiciones acerca de lo que significa pueblo y cómo la Biblia define la palabra pueblo aquí. La primera es que pueblo significa gente congregada como una unidad. Personas congregadas, ok, personas congregadas, o sea, puestas en un lugar, pero aunque son diferentes personas, todas actúan como una ¿qué? Unidad, como algo que va junto, algo que están de acuerdo. Aunque son muchas personas que piensan diferente, que sienten diferente, esas personas actúan de una manera como mutua o en unidad. A esto se le llama tener un propósito. De nada nos sirve estar juntos aquí si el propósito por el cual viene Ramón, el propósito por el cual vengo yo, por el cual viene Olivia, María, es diferente. La pregunta es, ¿nos congregamos aquí en una unidad con un propósito? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál?
a adorar a Dios, ¿no? Y recibir su palabra. Pero si yo vengo aquí a la iglesia o me congrego aquí y digo, oh, yo vengo aquí en unidad, pero yo vine para ver si va a haber comida. Ya no estamos en la misma sintonía. Entonces la palabra pueblo significa una gente, un grupo de personas congregado como una unidad. Y esto le vamos a llamar propósito. La segunda definición es, y esto me gusta que sigue. Pueblo significa eclipsar con brillo por causa de una aglomeración. ¿Escuchó bien? Eso también significa pueblo. Eclipsar con brillo por causa de una aglomeración. ¿Qué es una aglomeración? ¿Qué es aglomerarse o aglomeración? ¿Qué es un montón de personas, ¿verdad? Que se reúnen, ¿ok? Y fíjense lo que dice aquí, a ese grupo de personas o a esa aglomeración de personas se le puede, también la palabra pueblo significa que se congregan para eclipsar algo. ¿Qué es eclipsar? ¿Qué es eclipsar? Eclipsar significa cubrir algo con otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Con brillo la oscuridad, ¿no? Mayormente los eclipses solares, que son los más visibles, mayormente en lugar de que haya más luz, hay ¿qué? Más oscuridad, porque la luna cubre el sol. Pero cuando usamos la palabra pueblo es al revés, es eclipsar con brillo por causa de que hay una multitud de personas congregadas, pero el eclipse no oscurece, sino que ese eclipse ¿qué trae? Trae brillo, trae luz. Y la tercera definición que vemos en la Biblia acerca de pueblo es un ejército. También esta palabra pueblo se usa para definir un ejército. Y a esto le vamos a llamar conquista y el eclipsar le vamos a llamar un impacto. Vamos a ver cuál es el propósito de nosotros. Cuando nosotros hablamos que somos un pueblo de Dios, que hemos sido escogidos por Dios, tenemos que saber algo, iglesia. Tenemos que saber que yo me congrego aquí porque la gente con la que yo me congrego tiene el deseo de servir a Jesucristo, tiene el deseo de adorar a Dios, tiene el deseo de aprender de la palabra de Dios, pero no solo nos congregamos para eso, tiene que haber un propósito. Porque si nada más me congrego por congregarme y no entiendo cuál es el propósito de congregarme, mi vida no va a tener sentido. Usted pregúntele a una persona si su vida tiene propósito, y si esa persona no sabe ni lo que quiere ser ni lo que hace, quiere decir que su vida no tiene propósito. Nosotros como cristianos tenemos que tener bien claro cuál es nuestro propósito. Y esto es lo que Pedro le está diciendo a la gente. Ok, qué bonito es decir, wow, somos nación santa, wow, somos pueblo adquirido por Dios, oh wow. Y podemos decir esto, pero si no conoces el propósito por el cual Dios te escogió para formar parte de esa nación, no sirve de nada. Y tenemos que hacernos dos preguntas para saber cuál es el propósito de formar parte del pueblo de Dios. Primero tengo que preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en este pueblo? Y lo segundo que tengo que preguntarme es, ¿qué hago en este pueblo? ¿Saben cómo funcionan mejor las familias? Cuando cada persona que integra esa familia, papá, mamá, hijos mayormente, ¿verdad? En nuestra cultura viven los abuelos, vive el tío, vive el primo, ¿verdad? Pero hablemos de una familia que es papá, mamá e hijos. Cada uno en esa familia tiene que saber quién es esa persona. El hijo no puede decir que es el papá, ¿cierto o no? Porque si no, su identidad o su propósito no va a funcionar. Entonces la primera pregunta es, ¿quién soy yo en este pueblo de Dios? ¿Quién soy yo? Y la segunda pregunta que tengo que hacerme es, ok, si ya sé quién soy yo, entonces lo siguiente es preguntarme, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Yo como padre en la familia, yo a mi hijo, ¿verdad? De 3 años no le puedo decir, ¿sabes qué? Tú eres el hijo y te tienes que ir a trabajar. Yo puedo entender quién es él, pero si yo no le ayudo a definir qué es lo que él hace o ella hace, no va a funcionar el pueblo, ¿sí me explico? Entonces yo formo parte del pueblo de Dios, yo puedo decir, yo sé quién soy en Cristo, yo sé quién soy dentro de este pueblo, pero si yo no entiendo mi papel de lo que yo hago dentro de este pueblo,
estoy perdido. Y pueden pasar años, iglesia, puede pasar años donde ustedes y yo podemos formar parte de una iglesia sabiendo quiénes somos, pero sin saber qué hacemos. O saber qué es lo que hacemos sin saber quién soy. Entonces nosotros tenemos que definir el propósito. Entonces vamos a responder la primera pregunta. Si somos gente congregada en unidad, somos el pueblo de Dios, tengo que entender quién soy yo. Fíjense lo que dice nuevamente el versículo 9. Dice, y vamos a responder quiénes somos. Dice, ¿ustedes son qué? Primero, linaje escogido. Luego dice, ¿real qué? Sacerdocio. Luego ¿qué dice? Nación santa. Y luego ¿qué dice? Pueblo adquirido por Dios. Son 4 cosas de lo que nosotros somos. Primero dice que somos ¿qué? Linaje escogido. ¿Saben lo que significa linaje? Descendencia, ¿verdad? Mi descendencia. Pero no es una simple descendencia. Cuando uno dice linaje, es la descendencia de que tú provienes o tú desciendes de un ¿qué? De un rey. Por ejemplo, mi descendencia, ¿verdad? Si yo tengo mis hijos, mis hijas, yo no puedo decir que tengo un linaje. Yo tengo mi descendencia, pero no es un linaje. ¿Por qué no es mi linaje? Porque yo no pertenezco a un reinado. Mis papás no son reyes de ningún lado. Pero es interesante que ahora que nosotros tenemos nuestra fe en Jesucristo, aquí nos dice la palabra de Dios que yo pertenezco ahora sí o desciendo de un ¿qué? Linaje. Yo provengo de un padre que es ¿qué? Rey. Entonces dice, miren, ustedes cuando espiritualmente vienen a entregar su vida a Cristo, automáticamente ustedes vienen a ser hijos de Dios. Ustedes ahora pertenecen a un linaje, a una descendencia ¿qué? Real, porque Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Y dice el libro de Apocalipsis que Jesucristo va a volver montado en un caballo, con una corona y con una espada, porque está diciendo que Él es el Rey y nosotros ahora pertenecemos a un linaje. Fíjense, usa la siguiente palabra, linaje escogido. ¿Cuántos de ustedes hubieran haber deseado tener otros papás o haber tenido otros hermanos, haber nacido en otro país, ¿verdad? Y haber tenido la oportunidad de escoger lo que quiero ser, ¿no? Ahora Dios nos dice, ¿sabes qué? Tú pones tu fe en mí, yo te salvo, yo te pongo en mi descendencia, porque ahora perteneces a un linaje que es escogido. Primero porque yo te escogí a ti, yo te salvé a ti y decido ponerte en un linaje real, porque este linaje espiritual al cual pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ahora nosotros, ¿quién soy yo? Soy un hijo, una hija de un rey y pertenezco a la realeza porque mi padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo segundo que nos dice aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es lo segundo que dice? ¿Somos qué? Real sacerdocio. Esto déjenme explicarlo de esta manera. En el Antiguo Testamento, alguien que se dedicaba al sacerdocio, ¿cuál era la labor de un sacerdote? El sacerdote era aquel que tomaba los animales, ¿verdad? Que los sacrificaba, esparcía su sangre y levantaba, ¿verdad? Un altar, un holocausto a Dios y lo quemaba, lo sacrificaba, hacía oraciones por el pueblo, dirigía al pueblo a la adoración a Dios. Ese era el trabajo sacerdotal. Pero un sacerdote no podía pertenecer a la realeza. No pertenecía a un reinado, no descendía de un linaje, ¿verdad? Como dijimos hace rato. Pero aquí, como anteriormente nos dijo que ya somos linaje escogido, ahora nos dice, pues ahora son un real sacerdocio. La palabra real tiene que ver con reyes, que perteneces a un reinado, que perteneces a la realeza. Pero no solo eso, sino que también ahora eres un sacerdote. Tenemos la función de ejercer el trabajo sacerdotal. O sea, que yo ¿quién soy? Pertenezco a la realeza espiritual porque soy hijo del Rey de Reyes, pero también ejerzo la función de sacerdote. Tengo un trabajo dual. ¿Saben lo que significa dual? ¿Algo que es dual? ¿Qué es dual? Dual viene de dos, ¿no? ¿Verdad? Dos cosas que son diferentes, pero que se unen en una sola cosa para, digamos así, para
para ejercer algo. Dos cosas diferentes que se unen para ejercer algo. Es algo dual, ¿verdad? Entonces nosotros pertenezco a la realeza, pero al mismo tiempo, ok, Dios me da la oportunidad de ser de la realeza, pero también ser sacerdote. Algo que antes no se podía, pero que ahora en Jesucristo Él nos da esta dualidad y nos pone juntos. Soy realeza, pero soy sacerdote. Yo como sacerdote tengo la tarea, ¿verdad?, de hacer sacrificios para Dios. ¿Cómo yo hago sacrificios para Dios? Anteriormente expliqué que mataban animales, hacían los holocaustos, levantaban, ¿verdad?, sacrificio para Dios, llevaban a la adoración a la gente. Pero no vamos a hacer esa función. ¿Cuál es la función que ahora hacemos? Dice Romanos que Dios está esperando de nosotros que nosotros ofrezcamos sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros entreguemos nuestra vida en adoración a Él, que le adoremos, que le exaltemos. Por eso es que cuando venimos a congregarnos, nosotros cantamos no para que me agrade esa canción, oh, esa canción me gusta, oh, esta canción no me gusta, oh, que la vuelvan a repetir, oh, que no tiene nada que ver el que cantemos para nosotros, sino que nosotros cantamos para adorar ¿a quién? A Dios, al Rey de Reyes, y de esa manera yo ejerzo mi sacerdocio. Cuando yo oro, cuando yo dirijo a mi familia que conozcan a Cristo, yo estoy ejerciendo el sacerdocio. Cuando yo animo a alguien de la iglesia que tenga fe, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad, compartimos? Ustedes comparten lo que les pasa, yo comparto con ustedes lo que me pasa, ¿verdad? Y ustedes me dicen, no, pues vamos a orar por usted, o yo digo, voy a orar por ustedes. Ese es el trabajo sacerdotal, que nosotros ayudamos a la gente a que ellos se acerquen ¿a quién? A Dios, ¿ok? Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, fíjense lo que dice Apocalipsis 1, 6. Dice así, voy a leer desde el versículo 4, desde el versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, wow, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben que durante el día, ¿saben cuándo descansaban los sacerdotes durante el día? En ofrecer sacrificio y holocausto a Dios. ¿Saben cuándo descansaban durante el día? ¿Cuánto tiempo tenían de descanso? Por la mañana, mediodía. No. El trabajo sacerdotal era todo el día. Y es verdad que si había un sacerdote y ya se había cansado y tenía que descansar, tenía que venir ¿qué? Otro a tomar su lugar. ¿Para qué? Para que el sacrificio y la adoración a Dios fuera ¿qué? Constante y nunca se acabara. Y cuando Dios nos trae a nosotros como sus hijos y nos pone como sacerdotes, Él quiere que la adoración de todos nosotros como iglesia sea ¿qué? ¿Se da cuenta? Ahora regresemos a Pedro, capítulo 2. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Y también dice que somos ¿qué? Nación santa. Nación también significa pueblo, pero dice somos santos. Un pueblo santo es gente escogida que Dios escoge, ¿ok? Y los pone en un lugar. En otras palabras, nosotros somos una nación dentro de otra nación, o somos una nación dentro de otras naciones. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo en Estados Unidos, pertenecemos a una nación espiritual dentro de otra nación llamada Estados Unidos. Nuestros hermanos y hermanas que están en México, en Perú, en Guatemala, en China, que han puesto su fe en Jesucristo, pertenecen a la misma nación que nosotros, pero esa nación está puesta dentro de otra nación terrenal. ¿Para qué? Para ser embajadores. ¿Qué es un embajador? ¿Cuál es la tarea de un embajador? Ser el representante de una nación. Cuando Dios nos escogió a nosotros como nación santa, es para que nosotros seamos sus representantes de esa nación espiritual, de ese reino espiritual de Jesucristo, que seamos sus representantes ¿en dónde? En esta tierra.
voy a ponerlo más específico, en nuestra familia, donde trabajamos, donde yo me reúno con los amigos, con los compadres, con la gente que me rodea. Dios me ha llamado a que yo sea un representante de Él, de esa nación santa, en la tierra donde estamos en este momento. Él nos puso en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra, no pertenecemos a este mundo material, este mundo natural, pero sí Dios nos ha puesto aquí para ser sus embajadores y que nosotros lo representemos a Él mientras estemos en esta tierra. Yo les acabo de comentar que mi tío falleció, hoy hicieron el funeral y cuando estaban hablando acerca de él, ¿verdad? La familia, cómo lo recordaba, todos coincidieron en esto, que él era un apasionado por Dios, que siempre estaba hablando de Dios, estaba hablando de su palabra, no solo a sus nietos, no solo a su familia, sino a la gente que lo rodeaba. Y yo puedo decir, ¿verdad?, que también me consta, ¿verdad?, que él era un tipo que le gustaba hablar de Dios. Y escuchando a todos los demás, todos coincidían en esto. Entonces yo puedo decir que mi tío, que pertenecía a una nación santa, él hizo el trabajo de un embajador porque representaba al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo como nación santa? Y por último, dice ahí que ¿quién soy? Soy pueblo adquirido. Hace rato dice que somos linaje escogido, nos escogió. Dice también que somos una nación santa, que nos aparta para ser sus embajadores. Pero ahora dice que somos un pueblo, una nación espiritual adquirida. ¿Qué significa la palabra adquirir? ¿Cuál es la diferencia entre ser escogido y ser adquirido? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? ¿Qué es ser escogido y qué es ser adquirido? Tomado, ¿ok? Escogido. La palabra no dice escogido, pero adquirido es que se pagó algo. Ahí está la diferencia. Escogido, le voy a dar este ejemplo con los tomates. Cuando usted va a comprar tomates, usted va a la tienda, ve el montón de tomates y usted ¿qué hace? Empieza a escoger, a ver, este sí, no, este está muy aguado, no, este sí, ¿va? Durito, ¿va? Le echa acá. Usted empieza ¿qué? A escoger. Pero aunque usted ya los escogió, no son todavía de usted. ¿Hasta cuándo? Hasta que los adquiere. La palabra adquirir significa ¿qué? Pagar un precio. Te escojo, pero voy a pagar. Cuando Dios te escoge para salvarte, Él tiene que pagar un precio por tu vida. ¿Y cuál fue ese precio? Que Él pagó precio de sangre por tu vida y por mi vida. Acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 o el versículo 5, dice que Él ¿qué? Derramó su sangre por nosotros. Él te escoge para salvarte, te escoge para que seas linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Él te escoge, pero Él dice, pero también eres pueblo adquirido. O sea, que no solo te escogí, sino que pagué el precio de tu rescate para que me pertenezcas. ¡Wow! ¿Quién hace eso? Solamente Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar el precio por nosotros, para ser rescatados y pertenecerle a Él. Ya hablamos del quién soy, pero ahora hay que hablar, ok, ya sé quién soy, linaje escogido, wow, soy sacerdote, pertenezco a la realeza y también hago adoración, sacrificios a mi Dios, soy nación santa, wow, soy alguien que fue adquirido por la sangre de Cristo. Ya que sé todo esto, entonces para completar el propósito por el cual me congrego, tengo que saber qué es lo que hago. Fíjense lo que dice nuevamente el versículo 9, lo vuelvo a leer y usted me va a decir cuál es ese propósito, qué es lo que yo tengo que hacer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es mi propósito? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si ya sé quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice ahí? Para que anuncies
las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. ¿Qué es lo que hago ahora? Si ya sé quién soy, me reúno aquí en unidad, ¿para qué soy llamado? ¿Qué tengo que hacer? Anunciar las virtudes. Anunciar las virtudes de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué es anunciar? Decir, proclamar, ¿verdad? Declarar, ¿verdad? Ese es el propósito. Donde quiera que esté, ¡hey! Tengo algo que decirte, tengo algo importante que decirte. Jesucristo murió por ti. Mira, pon tu fe en Él. Mira, los tiempos que vivimos son difíciles. ¡Hey! Pero Dios tiene un propósito para ti. Anunciar, proclamar. Pero esta palabra anunciar tiene que ver con algo que tenemos que decirlo con urgencia. Algo que es urgente. Ahorita vivimos en tiempos donde todos están esperando una vacuna, ¿no? Para el coronavirus. Todas estas empresas farmacéuticas que se dedican a hacer vacunas tuvieron que trabajar contra reloj, ¿verdad? Y inmediatamente que dijeron que hay 3 vacunas, pero una de ellas está mal, pero hay 2 una está al 95 me parece % y la otra al 96, algo así %. ¿Qué hicieron inmediatamente cuando los resultados salieron bien? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Ok, los igualaron, ok, pero ¿qué hicieron? Rápidamente dijeron, ¡hey, ya tenemos la vacuna! ¡Rápido, anuncia! Esto es algo importante. Déjenme decirles algo, ¿qué es más importante, la vacuna contra el coronavirus o la respuesta y la solución para la eternidad de cualquier persona en su vida? ¿Qué será más importante? Te mueres sin Cristo, no tienes esperanza. Te mueres con Cristo, tienes vida eterna. No te mueres, sino que sigues viviendo sin Cristo. Va a llegar un momento en que vas a morir y toda tu vida va a ser desdichada por no tener una relación con Cristo. Y te va a llegar el tiempo que mueres. Te mueres y se acabó todo, no tienes esperanza. Pero si vives y vives para Cristo, tu vida comienza a tener un propósito. Y esto es lo que nosotros tenemos que proclamar y anunciar, porque esto es algo urgente. Es algo de vida o muerte. ¿Qué significa la palabra virtud? Cuando vemos esta palabra en la Biblia, la palabra virtud significa valor, fortaleza, poder, riqueza y excelencia. Cuando yo hablo y anuncio las virtudes de Jesucristo, estoy hablando del valor que tiene Jesucristo en mi vida. Estoy hablando de la fortaleza que tiene Cristo en mi vida. Cómo soy fortalecido. El poder que tiene Cristo de haber vencido la muerte y el poder que tiene para escogerme y haber pagado un precio de sangre por mí. La riqueza espiritual que Él tiene para mí y aún en la tierra Él me provee. Y hablo de la virtud, de la excelencia de quién es Jesucristo en mi vida y lo que puede hacer en la vida de los demás. En otras palabras, iglesia, ¿qué es lo que yo hago? El propósito. Tú y yo somos portadores de buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesucristo nos ama, murió por nosotros, pagó un precio y que yo tengo que anunciar esto a toda la gente. Porque la gente necesita esperanza. Toda la gente que ustedes ven que se quejan, que no, ¿qué va a pasar? Y a dónde vamos a parar, y que el presidente, y que no, que el nuevo presidente, y todo esto que vemos es gente que necesita escuchar con urgencia las virtudes de nuestro Dios, para que ellos tengan paz en sus corazones, en su espíritu, en sus pensamientos, y que ellos puedan descansar y saber que Dios tiene control de todas las situaciones. Vamos a dejar hasta aquí y solamente quiero terminar leyendo Hechos capítulo 26. Vayan conmigo a Hechos. Vamos a ver lo que pasó con Pablo cuando Jesucristo lo salvó. Hechos capítulo 26, versículo 18. Fíjense lo que Dios le pide
a Pablo que haga. Hechos 26, 18, dice así. Sí, Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, esto le dice Jesucristo a Pablo, le da el propósito de por cuál lo está salvando, por cuál lo escogió, le dice, para que abra sus ojos, aquellos que no ven espiritualmente, para que se conviertan, ¿qué? De las tinieblas a la luz y de la potestad o del control de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que tenemos que anunciar, que la gente necesita arrepentirse de sus... Es importante la vacuna, sí, pero si te vacunas y no te arrepientes de tus pecados, ¿de qué sirve? Nosotros somos portadores de esta buena noticia, iglesia. Sabemos quiénes somos y sabemos qué es lo que ahora tenemos que hacer. Y la siguiente semana vamos a continuar con este estudio acerca de que nosotros hemos sido llamados pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Llamados por Él y elegidos por Él. ¿Por qué no se ponen de pie y oramos?